Vamos a empezar con esta conferencia del día de hoy. Es un tema muy interesante, básico, fundamental. De hecho, es el tema número 2 de este temario, precisamente porque nos invita a reflexionar sobre un pilar del conocimiento, sobre una base de este conocimiento, que es la muerte. Esta conferencia se llama ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. Esta enseñanza nos invita a percibir la muerte desde diferentes ángulos presentes en nuestra existencia y nos invita a que nosotros reflexionemos sobre este fenómeno y la relación que tiene con el despertar de la conciencia, con la vida, con nosotros, con todo lo que nos rodea. Es fundamental reflexionar sobre la muerte, aunque no sea fácil, porque generalmente le tenemos mucho miedo a lo incierto de la muerte, no sabemos nada. No solamente vamos a hablar de la muerte como un fenómeno presente en nuestra vida, en las cosas que nos rodean, sino como una habilidad, como una capacidad que se puede desarrollar en la conciencia, como algo que tenemos que aprender, que es aprender a morir. Entonces vamos a ver la muerte desde distintos ángulos y la idea es de que esta reflexión dé un punto de partida para que nosotros en nuestra vida cotidiana observemos la presencia de la muerte donde antes no la habíamos visto y esto nos impacte. El impacto de ver la muerte genera un cambio espiritual, una madurez. Entonces comencemos. Empecemos preguntándonos ¿qué es la muerte? Sería bueno hacernos esa pregunta sabiendo que algún día vamos a morir. Es algo que teóricamente se puede reflexionar, pero llegar a ser conscientes de ello es otra cosa. Cuando a nosotros se nos habla de la muerte, ¿en qué pensamos? Ataúdes, flores, separación, llanto. ¿Qué más pensamos? Miedo, apego. Y todas estas cosas hacen parte de la muerte. Pero antes de que nosotros vayamos a ese ámbito de la muerte física, tenemos que ver que la muerte es mucho más allá. No es algo separado de la vida. Para nosotros la vida es levantarnos todos los días y la muerte es que un día ya no nos vamos a levantar porque nuestro cuerpo fallece. Y sí, eso es la muerte. Pero en otro nivel la muerte está más cercana porque la vida es muerte y la muerte es vida, vista desde otra perspectiva. Son dos extremos que se tocan y que forman una unidad. La vida y la muerte son dos extremos de un solo fenómeno, inseparables como una moneda de dos caras. ¿Cómo podría ser la muerte vida y la vida muerte? ¿Cómo se imaginan ustedes que puede ser eso? ¿Cómo puede estar la muerte presente aquí y ahora? En lo que llamamos vida. Pues en el cambio que está experimentando esta existencia, lo que está pasando está cambiando. Los momentos, las cosas, los objetos, las personas. Y ese movimiento del cambio es lo que llamamos vida. Observen por ejemplo esta flor de diente de león. ¿Se han visto alguna vez una flor de diente de león? Aquí está en su ocaso, en su punto final. La flor ya murió y da origen o salen estas semillas. Esta es la muerte de la flor, pero ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué es lo que se lleva el viento? Las semillas que son el comienzo de una nueva flor. Ahí está la muerte y no solamente en las flores, sino en todo lo que está a nuestro alrededor, en nosotros. Cada día estamos experimentando cambios en todo nivel, interna y externamente, en las condiciones existenciales. Hoy estamos con todo este problema social del COVID y todas estas cosas. Mañana pasará otra cosa y nuestra vida es una sucesión de cambios. Y un cambio con una característica muy particular, un cambio que es drástico, radical, irreversible, porque la vida no va para atrás, aunque nosotros la recordemos. Si no existiera la muerte como un fenómeno presente aquí y ahora, no podría haber vida.
porque entonces la vida sería algo estático. Y lo que hace que la vida sea dinámico es que está cambiando constantemente. Entonces, debemos saber que todo pasa, todo se transforma, todo se mueve, todo muere y renace para volver a morir. Esto es una característica de la vida. Es decir, que la muerte es una característica de la vida, no es algo separado de la vida a lo que vamos a llegar algún día. Sí, eso es una forma de muerte. Pero lograr ver el fenómeno de la muerte, que ya vamos a ver por qué no lo podemos ver, en nuestra vida diaria nos va a generar un clic, una toma de conciencia, una gnosis, un despertar. Porque entonces vamos a ver que la vida no es algo estático, como nosotros muchas veces lo creemos, sino dinámico. Es un camino que vamos recorriendo, en el que no hay vuelta atrás. La vida es un constante movimiento, un viaje sin retorno. Las personas que hoy los acompañan tal vez mañana ya no estén. Las circunstancias, las condiciones, buenas o malas. No hay mal que dure 1000 años, como dicen por ahí. Ni cuerpo que lo resista, porque todo muere. Entonces, cuando vemos la vida no como algo estático, que eso es lo que quisiéramos nosotros generalmente y por lo que se esfuerza la mayoría de personas, ese es el enfoque de nuestro trabajo, construir algo que pueda permanecer, que en nuestra mente puede permanecer, tener una vivienda porque está a mi nombre, o lo que hablábamos ahora, tener una pensión, que eso más bien nos da una seguridad psicológica, pero eso no nos garantiza absolutamente nada. Porque la vida es un cambio constante, aunque nosotros tratemos de controlarla, dominarla, amansarla, de algo que tenemos muchas veces conciencias de que se nos sale de las manos y los cambios son impredecibles. Entonces, cuando vemos la vida como un cambio, como un viaje, nos damos cuenta de que tenemos un tiempo y unos recursos. La vida es algo que se nos ha dado, un trayecto, un tiempo. Esta experiencia que tenemos como seres humanos, de relaciones, de situaciones, de experiencias, no es un estado de residencia, es decir, ustedes no residen acá, ni en la casa donde están, ni nada es de ustedes, en realidad, aunque así lo sintamos. Y por lo tanto debemos reflexionar que algo hemos venido a hacer acá. Eso es empezar a complementar la experiencia de la vida con una percepción espiritual basada en el conocimiento de la muerte. Es decir, yo entiendo que las cosas cambian y eso complementa mi visión de la vida. Y eso es supremamente importante, que nuestra visión de la vida contemple la realidad de la muerte. Es decir, que el entendimiento de la muerte se integre en nuestra visión de la vida. Eso nos lleva a una madurez y a desarrollar la disposición de separarnos de muchas cosas, del pasado, de objetos, de condiciones existenciales e incluso de personas a las que tenemos miedo de separarnos. Eso es una cualidad de la madurez, el comprender, aunque sea difícil, porque nuestra naturaleza se aferra a buscar una seguridad permanente en un mundo impermanente, una contradicción. Pero llegar a comprender y a asumir que algún día nos vamos a separar de todo, eso va a cambiar mi perspectiva incluso de los problemas, porque los problemas que ustedes sufren de salud, de soledad, de angustia, son pasajeros. Entonces lo que tienen que es no tratar de quitárselos de encima, sino saber que tal vez tienen un propósito en otra esfera, en otro ámbito, en el ámbito del aprendizaje, en el ámbito espiritual, interior. Las relaciones que tenemos con las personas que están cerca las valoraríamos más si sabemos que de un día para otro nos vamos a separar, tal vez para siempre en esta vida. Entonces dejaríamos de hacernos tantos problemas, de sufrir por palabritas pequeñas, por intolerancias. Y ahí entonces estaríamos aprendiendo a aplicar la muerte en la vida. Por eso hay una frase que dice que para saber vivir hay que saber morir. La muerte se nos presenta como una obligación, como un cambio
obligatorio en el mundo exterior. Todo cambia, querámoslo o no, todo cambia. Pero la madurez es desarrollar la sabiduría para adaptarse a ese cambio. Y esto implica desarrollar habilidades del ser, de la conciencia, para saber morir. ¿Qué quiere decir saber morir como una capacidad de la conciencia? ¿Ustedes qué creerían? Un ejemplo de saber morir. ¿Qué puede ser? Desapegarse de la cosa. Por ejemplo, saber desapegarse. Una cosa es hablar del desapego, otra es tener que desapegarse de algo. Saber trascender algo que pasó hace un tiempo, en mi niñez, y que está en mi memoria, pero no está en mi realidad, que generó un complejo. Eso es saber morir. Saber perdonar una ofensa que nos hicieron y que todavía está en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso es saber morir. Sobre el perdón se puede hablar, pero qué difícil que es perdonar. Qué difícil que es soltar lo que dice en carne. A veces cosas tan pequeñas como un jarrón que era de mi madre o de mi abuela y que nos lo guardamos sin ninguna utilidad por un sentimiento que le asignamos, sabiendo que tarde o temprano el jarrón va a ser polvo. No lo queremos aceptar. Entonces, ¿cuál es el resultado de no tener esa madurez, de no tener esa habilidad de morir como la vida nos exige que muramos? Porque el jarrón está pasando. La separación es inminente. La realidad es impermanente. Pero si yo me obstino en hacer de eso algo permanente, ¿qué va a pasar? Pues que voy a sufrir, porque no tengo sabiduría. ¿Qué facilidad sería la vida si nosotros entonces nos alineáramos a la vida misma, comprendiendo la muerte? Saber cambiar, porque todos nacimos imperfectos y la vida nos va a enfrentar a muchas situaciones, y si yo no cambio, pues voy a recibir muchos golpes. Saber cerrar ciclos, porque nuestras relaciones, todo lo que nos está pasando, la juventud, la madurez, todos son ciclos que van pasando, que van muriendo, y nosotros tenemos que morir con ese cambio. Pero esto no es una habilidad de la mente, ya lo vamos a ver. Nos queda supremamente difícil porque esto es una habilidad de la conciencia. Esto no nacemos con esto. La naturaleza de las criaturas es buscar seguridad. Yo veo, por ejemplo, el gato que cuando siente alguna inseguridad se mete en la cocina porque ahí se siente a gusto, seguro, aunque ahí no hay nada que lo proteja. Pero él desarrolló ese concepto de que ahí está seguro. Y la naturaleza de la criatura es buscar eso, buscar permanencia, buscar una casa que diga esto es mío y aquí voy a continuar. Pero amigos, la vida es impermanencia. Entonces, es muy difícil para nosotros adaptarnos al cambio de la vida porque nuestra mente no se adapta al cambio. La psicología humana funciona de otra manera. Nuestra mente percibe todo a través de clasificaciones, de imágenes que son estáticas, que no cambian. Miren, por ejemplo, una foto de cuando ustedes eran niños y van a sentir como si eso fuera una realidad, o de su familia, o de su primera pareja, etc. Sienten añoranza. Más la realidad es de que eso es una imagen. Eso ya no existe. Es muy crudo ver que eso no existe y que lo que consideramos nuestra realidad, nuestra trayectoria, para nosotros es real, y tal vez tenemos certificados que dicen esto es cierto, eso es un certificado, es cierto, yo fui a esta universidad, tengo un diario donde dice yo metí tales goles en tal equipo. Mas lo cierto es de que eso no existe. Y llegar a asumir esa realidad es muy difícil, porque para nuestra mente sí existe. Podemos tener muchas fotografías en álbumes, en nuestra casa, de toda nuestra familia, pero más fotografías tenemos ¿en dónde? En nuestra mente. La mente está llena de fotos. Y cuando vemos a un amigo de la escuela, del colegio, no vemos a esa persona que tenemos frente a nosotros.
vemos la imagen de los recuerdos y lo sentimos a través de eso. Y por eso nos acercamos a esas personas que creemos conocer, pero que ya no son ellas. La mente no quiere aceptar eso. ¿Por qué? Porque aceptar eso es aceptar que la mente no se está adaptando a la realidad. Que todo lo que nosotros tenemos como base de nuestra seguridad no es funcional, no es real, es una ilusión. Que todo lo que yo creo ser con mi trayectoria, tal vez en algún momento fui un gran futbolista, pero de pronto mi tiempo cambió, ahora difícilmente puedo jugar 15 minutos al fútbol. Eso ya no está. Entonces la vida es muy cruda y por eso lo que nosotros hacemos es entretenernos en la fantasía y relacionarnos con personas que también dan vida a todas esas historias y que no saben adaptarse a la muerte, porque obviamente para eso se requiere un desarrollo espiritual, un saber trascender, un saber morir para saber vivir. ¿Cierto? Es muy difícil ver que todo está cambiando y que nuestro cuerpo cambia, que no somos los mismos. Debemos aceptar que la vida es un proceso de morir. Debemos saber que a medida que vamos viviendo, vamos muriendo y que no somos los mismos de ayer ni seremos los mismos mañana. Aceptar esto es muy difícil, sobre todo cuando no tenemos una noción de lo espiritual. Porque la vejez es una de las realidades más conflictivas de asumir. El habernos visto tal vez con salud, vitalidad, belleza física y el empezar a descubrir que nuestro cuerpo pierde vitalidad, belleza, capacidad, inteligencia, recuerdo, es muy difícil, sobre todo cuando creemos ser solamente el cuerpo. Es difícil aceptar que para la naturaleza nuestros cuerpos son desechables. Somos criaturas desechables que estamos cumpliendo una función en la naturaleza como lo hacen las células en nuestro cuerpo. Pero si nosotros tenemos un complemento de saber que la vida no solamente es esta experiencia, pues vamos a aceptar la vejez como una etapa de un recorrido, de un viaje que tiene otro propósito. Porque el propósito del viaje no es que ustedes estén aquí, porque si lo fuera, entonces sería necesario que fueran jóvenes toda la vida. Porque de la vejez se aprende cosas que no se aprenden en la juventud. De la madurez se aprende cosas y se experimentan cosas que no se aprenden en otra etapa. Y aceptar cada etapa es darnos cuenta de que esto es una experiencia espiritual. Y entonces que la vida no solamente se está moviendo externamente, sino que ese cambio es exterior y también interior. Y eso nos lleva entonces a advertirnos de algo, porque ese cambio que se está produciendo incesantemente es o ascendente o descendente. No somos los mismos de ayer ni seremos los mismos mañana. ¿En qué me he convertido? Sería bueno que nosotros nos hiciéramos esa pregunta, porque con la muerte subimos o bajamos, evolucionamos o involucionamos. ¿Hacia dónde vamos? Tal vez yo me miraba como cuando era un niño con cierta alegría y hoy si me veo amargado, triste, con ciertos vicios y dependencias, entonces sabré o tendré ahí un parámetro para darme cuenta de que he descendido. ¿En qué me he convertido? ¿Y en qué puedo convertirme? Eso también es un planteamiento. Sin un conocimiento, lastimosamente, nuestra vida va en decadencia tanto física como psicológica. Y es triste a veces hablar con una persona que tiene muchos años, de la cual se esperaría encontrar sabiduría y experiencia, y encontrar una persona que está atrofiada, llena de traumas, de conflictos, una persona llena de cicatrices psicológicas o más bien heridas psicológicas. Antiguamente, en tribus, civilizaciones donde había una cultura distinta, los ancianos eran venerados porque traían toda la sabiduría de la experiencia de la vida, eran respetados. Hoy en día los ancianos son una carga en nuestra sociedad, se desechan, porque las personas no recogen la sabiduría de la vida, sino son simples máquinas de un sistema económico.
Y cuando ya no sirven para el sistema económico, para el asilo. No sirven para nada más. Y eso es triste. Si nosotros sabemos esto, entonces comprendemos que tenemos un recurso limitado, que no importa la edad en la que estemos, podemos retomar el rumbo. Y ese es el valor que debemos darle al conocimiento, porque es lo que nos permite girar la vuelta a nuestro curso de vida. Y no solo eso, ahora estábamos hablando de la pensión, la incertidumbre de navegar en un río incierto. ¿Cuántas personas no piensan en la pensión? ¿Todas? Pero ¿cuántas no piensan o cuántas piensan en la vida futura? Porque después de la muerte hay algo más. Obviamente hay que ser prudentes y pensar en la vejez, pero sería más prudente pensar que la vida va mucho más allá. Dominar la vida y ese río es el reto más grande que todos asumimos. ¿Por qué? Porque la vida es un río incierto e impredecible. No hay en la vida una condición fija y segura. Hoy puedo estar en la riqueza, mañana puedo tener pobreza. Hoy puedo tener salud, mañana enfermedad. Hoy puedo estar solo, mañana acompañado. La vida da unas vueltas insospechadas. ¿Quién tiene el secreto para dominar esto? Ni siquiera los ricos. Porque fíjense que los que acumulan riqueza no pueden parar de acumularla. Porque saben que si tienen una casa la pueden perder, mejor tengamos dos. Y si tengo dos, tengo tres. Y si tengo tres, tengo cuatro. Y póngale que tengo 100 casas, no puedo ocupar sino una. Y sí, tengo mucho dinero, pero me enfermé. Entonces, ¿para qué me sirvieron todas esas casas? Tuve un accidente. O por otro lado, tengo todo, pero estoy solo. ¿Cómo controlar todo eso? Todos buscamos nuestro bienestar. ¿Es que acaso no se puede tener certidumbre del destino de lo que viene adelante? ¿Qué creen ustedes? ¿No se puede? ¿Cómo lo haríamos? ¿Será que existe un secreto? Es muy fácil. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo dirigir el curso de esta vida? Fíjense en esto. Si conocemos las leyes que rigen la vida, podremos conocer los cambios que produce la muerte. La muerte está cambiando todo. Hoy tengo dinero, mañana no. La vida es cambiante, pero las leyes que producen los cambios es estática. Los maestros nos han hablado de leyes muy simples. Trata a los demás como quieres ser tratado. Es así de simple. Da a otros lo que quieres recibir. Obviamente no funciona como nosotros quisiéramos. Si yo doy una moneda al pobre, esa moneda no está en mi banco y no la puedo sacar de ahí. No sé cuándo va a volver. No tengo ninguna certidumbre. Tiene más certidumbre el rico que tiene millones en su banco y que los ha ganado explotando a otros. Pero esa certidumbre es falsa, porque si explotas a otros, ¿qué va a pasar? Es temporal. Y a ti te vendrá eso. Da lo que quieras recibir. Trata a los demás como quieras ser tratado. Y entonces todos los cambios, por inciertos que sean, por inesperados, siempre serán favorables. Esa es la manera de dominar la vida, que está muriendo, que está cambiando, que siempre nos va a llevar por caminos impredecibles. Y esa es la manera, como decíamos ahora, de vivir fuera de los esquemas de seguridad de esta sociedad. Porque sí, yo quiero tener algo para mi vejez, pero el sistema de pensiones no es lo único que existe, no es ni siquiera funcional. Por eso decía el gran maestro Jesús, dedícate al reino de los cielos, busca el reino de los cielos y todo lo demás se te dará por añadidura. Así de simple lo pone. Vivirlo es diferente, porque requiere tener mucha fe en que existen leyes que nos van a sustentar y que nos van a dar todo lo que necesitemos. No gratis, obviamente, porque estamos trabajando, pero estamos trabajando para un progreso interior. Si no, no lo podríamos hacer, porque si yo estoy trabajando 8 o 10 horas, que no está mal hacerlo,
pero entonces no voy a poder dedicar mi vida a comprender todas estas cosas, a estudiar todas estas cosas, a hacerle el seguimiento a un trabajo que requiere tiempo, energía, dedicación. Hasta aquí entonces la reflexión de lo que viene a ser la muerte presente en nuestra vida. Hay que reflexionar sobre muchas cosas, esto genera mucho despertar, esto genera mucha comprensión. Y ahora pasamos a otro nivel que nos va a llevar a reflexionar sobre 3 clases de muerte que están relacionadas con nosotros, en diferentes niveles. Vimos lo que es la muerte presente en la vida. Ahora debemos ver lo que es la muerte física, diferenciarla de la muerte psicológica y de otra clase de muerte que es la muerte segunda. Podemos experimentar diferentes clases de muerte. ¿Qué es la muerte física? A estas culturas le llaman el beso de la muerte. Pues la muerte física es el fin inevitable de este cuerpo que sentimos tan nuestro, en el que vamos tan unificados, porque yo ni siquiera tengo que pensar o decirle a la mano que se mueva, solo la muevo. Es increíble la ingeniería de este cuerpo y saber que uno es un habitante del cuerpo, pero tiene un fin, se enferma, decae, fallece y se descompone. Comprender que no somos el cuerpo es despertar a la realidad que algún día todo se va a disolver y tendremos que entregar todos los elementos que la naturaleza nos ha prestado, porque todo es en calidad de préstamo. No hay excepciones, a todos nos toca devolver este préstamo. Y la naturaleza conformará con esa devolución otro cuerpo, con esa arcilla, con esa materia prima. Si nos ponemos a meditar sobre esto, pues vamos a comprender muchas cosas sobre nuestra vida, vamos a quitarnos muchos problemas, porque no sabemos en qué día se nos va a llamar y se nos va a decir: hey, devuélveme lo que te presté. Nadie la tiene garantizada, ¿o sí? ¿Estamos preparados para ese día? ¿Cómo se estaría preparado uno? Imagínense que ustedes les digan que hoy es su último día de vida. Cambiaría su percepción total de la existencia. ¿Quién les dice que no es así? ¿Quién les dice que en un mes ya no van a estar acá? Eso es una verdad, no es algo que me estoy inventando, no es un cuento de terror, aunque de pronto nos asuste. Pero eso pasa todo el tiempo. De hecho, eso es un ejercicio espiritual. En muchas culturas existe una meditación de la muerte en la que el monje o el aspirante se sienta y visualiza las diferentes etapas de descomposición de su cuerpo, preparándose para la vejez, preparándose para la muerte. Prepararse para la muerte es saber o es tener conciencia de que todo esto es temporal y que no puedo darme el lujo de pelear por tonterías, de guardar resentimientos, de apegarme a cosas que no me voy a llevar. Debemos comprender que en algún momento dejaremos atrás todos los valores que atesoramos y que son eficientes en nuestra sociedad. Certificados, posesiones, estatus, reconocimiento, habilidades. Y que podría darse una sorpresa cuando nos muramos, porque nos daremos cuenta de que todo lo que teníamos lo hemos perdido. ¿Qué es entonces lo que nos queda? ¿Qué creen ustedes entonces que nos queda? Lo que hayamos avanzado, qué tanto hemos amado, qué tanto hemos comprendido, qué tanto hemos aprovechado y tenido en cuenta el viaje de la vida, qué tanto nos hemos dado cuenta de que la vida era un viaje y lo hemos aprovechado. Dicen por ahí que muchas personas que son ricas cuando mueren se vuelven pobres y muchos pobres cuando mueren se vuelven ricos, porque los valores se invierten. Por eso dice Jesús: bienaventurados los pobres. Por eso San Francisco de Asís veneraba la madre pobreza, porque veía en ella una mística, un camino hacia el desarrollo de los verdaderos valores espirituales. Que no es esto una denigración a los valores físicos, porque son necesarios,
Lo importante es darles el lugar que les corresponde y saber que esos valores no añaden nada a nuestro ser, porque no nos los podemos llevar. Entonces, en conclusión podemos decir o hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que muere y qué es lo que no muere? Pues debemos saber que el día en que nos llegue la muerte, ya sea pronto o tarde, debemos entregar el cuerpo físico que muere junto con el cuerpo vital, con la personalidad y con los recuerdos de toda nuestra personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es lo que vemos en otra conferencia, esos modales, esas habilidades, todo lo que hace parte de nuestro ser psicológico a un nivel exterior. Todo eso queda en el olvido. ¿Qué permanece? Permanece la esencia envuelta en los yoes. Los yoes y el nivel de libertad que tengamos de los yoes es lo que verdaderamente somos. El desarrollo del alma, el desarrollo espiritual, la comprensión de todas estas cosas que, si las comprendimos, nos puso sobre la vida por sobre el sufrimiento y nos llevó a actuar y a desarrollar un karma. Ese karma es el que va a llevar esa esencia a nuevas condiciones, a nuevos destinos. Aquí entonces vemos que la muerte física genera un paréntesis o genera un límite, que es donde nosotros no sabemos qué pasa más allá. Y para saber qué pasa más allá, entonces debemos reflexionar sobre el proceso metafísico de la muerte. ¿Qué quiere decir el proceso metafísico de la muerte? ¿Ustedes qué creen? Entre lo material y lo que se ve y lo que no. Metafísico es más allá de la física. Porque bueno, hablamos de lo que se entrega, de que hay que dejar acá todo. Pero bueno, ¿para dónde vamos? Entonces aquí vemos a la justicia, porque al morir debemos enfrentar una serie de juicios, de balances, en relación a la vida que acaba de terminar. Son esos balances los que nos van a proyectar hacia adelante, los que nos van a permitir determinar los aciertos y errores de la existencia que acaba de pasar y conocer el devenir, el destino que nosotros mismos nos trazamos con nuestras acciones. Somos nosotros los que nos impulsamos hacia el más allá. Y esto se da a través de juicios, diferentes juicios. Son 3, vamos a hablar de esos 3 juicios. El primer juicio que ocurre después de la muerte, que muchas personas lo recuerdan cuando de pronto reviven, que han muerto unos minutos, se llama el autojuicio. Es un juicio en el cual la conciencia contempla su vida proyectada retrospectivamente, es decir, para atrás, en calidad de espectador. Este juicio nos permite ver nuestra vida en escenas que van pasando desde la niñez hasta la muerte. Y vamos viendo las diferentes acciones que nosotros realizamos, vistos desde fuera como si se vieran en una cámara. Esta vez no solamente vamos a experimentar nuestros sentimientos, sino muchas veces experimentaremos el dolor y la alegría que causamos a los demás con nuestros actos. Y muchas veces la alegría y el dolor que surge en cadena. Alguna vez escuché el caso de un hombre que vendía armas y al morir tuvo una experiencia cercana a la muerte que se llama SM. Hay muchas experiencias cercanas a la muerte. Y al regresar contó su experiencia y decía que él sentía el sufrimiento de todas las personas que habían sido asesinadas con las armas y todo el mal que surgió del comercio de armas que él realizaba. Él no mató a ninguna persona, pero logró experimentar el final de la cadena de la cual él era un eslabón. ¿A quién sirvió? Entonces, obviamente, al experimentar nuestra vida así, vamos a sentir un impacto muy diferente del que tuvimos al vivirlo. Porque cuando nosotros tenemos una experiencia, generalmente estamos encerrados en nuestras justificaciones, en nuestras ideas, pero no vemos el punto de vista de los demás. No vemos el punto de vista objetivo de las cosas que hacemos. Entonces esto genera obviamente un impacto. Y cuando estamos ya fuera de la vida, también vamos a poder ver qué fue lo que hicimos en la vida, porque todos traemos una misión, un propósito. Hay un sentir en el fondo de nosotros que se va apagando lógicamente. Algo que sentimos que tenemos que aprender, algo que sentimos que nos surge.
Y en relación a esa urgencia nos vamos a dar cuenta si concluimos ese propósito, si lo logramos, si dimos lo que pudimos haber dado, o si nos dejamos endurecer el corazón y terminamos viviendo de una manera intrascendente y mediocre. Esto va a impactar a la conciencia de una manera muy fuerte, que le va a servir para más adelante en caso de que tenga más oportunidades. Luego de este juicio que lo hace uno mismo, en el cual no interviene ninguna entidad externa, en el cual se va a dar un arrepentimiento, se va a dar una comprensión, se va a dar una sensación de acierto también, porque no todos son errores en la vida, vamos a enfrentar un juicio ante la justicia divina, un juicio que le podemos llamar el juicio de la medición de valores y acciones. Todos, absolutamente todos, en algún momento vamos a tener que rendir cuentas de nuestros actos ante la justicia divina, ante la ley. Todos los maestros nos han hablado de la ley y nos han hablado de lo que uno da, recibe. Nos han dicho que existe una justicia superior a la humana, que ve todo lo que hacemos, que no premia ni castiga, sino que da a cada quien según sus obras. Este juicio, como lo dice, es una medición de valores y acciones. Los valores son nuestros yoes. Aquí se nos va a pesar el tamaño de nuestros yoes, es decir, cómo llegamos al mundo y cómo nos fuimos. Tal vez llegué al mundo con la ira un poquito pequeña y salí con una ira gigante, o salí con una soberbia inmensa. Llegué siendo una persona inocente y salí siendo una persona depravada. O por el contrario, llegué siendo una persona con un nivel espiritual bajo y salí siendo una persona que disolví mis yoes, aproveché la vida. Todo eso se ve ahí. Y no solo eso, también se va a valorar cuáles fueron esas acciones que realizamos. Cómo tratamos al prójimo, a nuestros trabajadores, a nuestros familiares, a los extraños. Cómo fuimos en la vida, cómo tratamos a los animales. Y esto se hace en relación a la justicia divina. En este juicio no se tiene en cuenta ni el estatus de la persona, ni las buenas intenciones. Ay, es que yo lo iba a hacer, es que yo quería hacerlo. Yo lo pensaba, ni las creencias, como el que dice, si yo me ganara la lotería, cambiaría el mundo. Ni si yo era cristiano, no, es que yo creía en Cristo. Ni el cargo que ocupaba, si era un sacerdote o si era un político o una eminencia. Lo que aquí vale son solo las acciones. Tanto el presidente como el mendigo son seres humanos juzgados de la misma manera, porque están siendo juzgados por la misma ley. Eso es lo que se llama justicia. De este juicio entonces surge el karma. Y al estar frente a la justicia, al ver nuestras propias acciones, nadie nos está castigando y nos está diciendo este va a ser tu castigo, sino que sabemos, porque lo que hicimos se corresponde con un karma. Y entonces esto determina el posible destino existencial que le depara a un difunto, del que ya vamos a hablar más adelante. Y esto pues se hace frente a la justicia divina. Hay un tercer juicio que está relacionado con la energía sexual. Le podemos llamar la medición del fuego. También se hace ante la justicia. Y es un juicio en el que se juzga el trato que le dimos a la sexualidad, porque la sexualidad es sagrada. Y entonces acá se nos va a evaluar cuánto nos degeneramos, cuánto nos regeneramos, qué trato le dimos a la sexualidad y también si trabajamos con la sexualidad para hacer ascender ese fuego interior. De estos tres juicios, entonces vienen las posibilidades para un difunto. Una persona no ha muerto hasta que no se dan estos juicios. Por eso existía lo que se llama el velorio. ¿Sí saben para qué era un velorio? Por si acaso no estaba muerto. Por eso se dice velar. ¿Qué es velar? No, ya estaba muerto. Pero ¿qué pasa? Se respetaban 3 días porque esa persona estaba enfrentando una transición a otro mundo.
está experimentando los juicios. De hecho, ahora pasa. Yo he visto noticias de muchachos que están en la morgue y despiertan en la morgue. Casos de personas que escuchan gritos en el cementerio y cuando van a abrir está la persona que ha rayado han aruñado el ataúd. No, claro que pasa. Si lo investigas lo vas a ver. ¿Por qué? Porque una persona, a menos de que su cuerpo esté destruido, a menos de que haya un problema, un accidente, el cuerpo está en un estado de suspensión. Y se hacen esos juicios. Muchas veces la muerte es también un llamado. Una de esas posibilidades es revivir. Sería muy interesante que ustedes, ahora que está YouTube, que hay mucha información sobre esto, miraran lo que son los casos de las experiencias cercanas a la muerte. Gente que por tener accidentes, por tener enfermedades de cierto tipo, han muerto clínicamente minutos, mucho tiempo, y han experimentado estos juicios, experiencias en el cielo, en el infierno, y han regresado. Ese regreso tiene un propósito. Muchas veces esta persona tiene tal vez los méritos de recibir un llamado de atención o una experiencia que le va a permitir cambiar su vida de alguna manera. Es muy bonito ver estas experiencias. La gente que ha sido tocada por estas experiencias, pues obviamente ha cambiado su vida radicalmente. Y esa es una de las posibilidades de revivir. Por eso entonces se respetaba el velorio, se rezaba por la persona para que su tránsito al otro mundo pues fuera en paz si se debía hacer. Hoy en día el velorio es una tertulia, si es que lo hacen, o lo velan a 1 o 2 horas y después ya está uno en el horno. Otra posibilidad es ascender a un cielo. Existen niveles de conciencia superior y las personas que han sido respetuosas con la enseñanza de los sabios, que han venerado la enseñanza de los sabios, que no han sido ignorantes de la sabiduría, que han sido personas de buenas acciones, que han tenido en cuenta principios básicos, que no necesitan que uno sea un gran intelectual, y han sido buenas personas, adquieren los derechos de pasar a un nivel superior de existencia, que puede tener un tiempo determinado según sus obras o según la calidad de vida que llevó. Hay personas que deben quedarse en un limbo, que es la mayoría. La gente que vive de una manera intrascendente, pero que no es mala ni buena, los tibios, como dicen por ahí, quedan en una zona intermedia sin casi conciencia. Hagan de cuenta que uno queda como en un sueño, movido por todos sus yoes, en una envoltura, en lo que se llama el limbo. Y es una zona en la que queda uno a la espera de un nuevo cuerpo, al cual va a entrar por karma. Condiciones existenciales, ya sea siendo rico, siendo pobre, dependiendo de la experiencia que le sea más favorable para aprender. Y hay otra posibilidad, que es la involución, que es descender a planos inferiores de conciencia, a mundos de sufrimiento, a los infiernos. De eso vamos a hablar ahora en un segundo. Esta entonces queda pendiente. Todo esto entonces es el proceso de la muerte y el proceso metafísico de la muerte. Es decir, debemos saber que nuestro tránsito al otro mundo está determinado por las acciones que hacemos en este mundo. Nuestras acciones van a ser nuestros abogados, para bien o para mal, cuando nos toque rendir cuentas. Así que acuérdense de eso. No desperdicien la oportunidad de hacer el bien cuando lo tienen enfrente, porque no hay bien que hagan que no se devuelva, y no hay mal también que no se nos vaya a cobrar. No se necesita ser un erudito para comprender estas cosas. Se necesita es tener un corazón y la fe en de que lo que estamos haciendo al ayudar a otras personas, al cambiar nosotros mismos, porque así ayudamos al mundo, todas esas cosas nos van a traer un mérito espiritual en este momento. Más allá de la muerte física, que la vamos a dejar hasta aquí por ahora, vamos a encontrar otra clase de muerte, que es la segunda clase de muerte. Esta es la muerte psicológica. Ya no estamos en el terreno físico, sino en el terreno psicológico. A diferencia de la muerte física, esta es una muerte opcional, voluntaria. Es la posibilidad que tenemos de conocernos y trabajar para regenerarnos y evolucionar espiritualmente. Tienen ustedes la fortuna
de tener hoy frente a ustedes en sus manos las herramientas para morir psicológicamente, para lograr esas habilidades de las que hablamos al principio de esta charla. Saber soltar, saber desprenderse, saber perdonar, todo eso es el resultado de un proceso de morir. Morir a mis egos, morir a mis construcciones mentales, morir a mi naturaleza humana que se petrifica, que siempre es igual. Esta muerte se da de 3 maneras o a través de 3 pasos. El primero es la autoobservación. ¿Qué vendría a ser la autoobservación? ¿Se acuerdan? Muy fácil, esa pregunta está muy fácil. ¿Quién sabe? Observarse en cada momento. Al observarnos ponemos nuestra conciencia en actividad, no la mente, la conciencia. Y la conciencia empieza a impactar de nuestra naturaleza humana, de nuestra inclinación a no perdonar, de nuestra soberbia, etc. Y esto entonces es lo que se llama comprensión, una chispa espiritual, lo que se llama también gnosis, un darse cuenta, un impacto. Eso no se produce en la mente, sino en la conciencia. Y hay un tercer paso que es la eliminación, que viene a ser parte de la misma comprensión. Si nosotros reflexionamos, vamos a lograr lo que es el arrepentimiento, arrepentirnos, darnos cuenta de que hemos vivido con patrones que son inútiles, ofensivos, dañinos. Y entonces nos podemos dirigir a nuestro ser interior pidiéndole disculpas, pidiéndole que nos ayude a trascender esa parte de nuestra naturaleza humana, que nos elimine este defecto, este error. Esa eliminación es lo que llamamos oración, una súplica a nuestro ser, a la parte divina que mora en nosotros, para que nos ayude a trascender. Practicando la muerte psicológica en sus 2 modalidades, que son muerte en marcha, es decir, si me sale un pensamiento negativo y sé que es un pensamiento negativo, no lo tolero, le quito la atención, le pido a mi ser que me lo saque, que me lo elimine. No admito ese pensamiento, no le doy continuidad en este instante ya, sin mente. Y sigo. Y el pensamiento se disipa. Eso es saber morir en el instante. Y la otra muerte es la reflexiva, la meditación. La capacidad que yo tengo de poner mi atención cuando llego a mi casa, sacar una libreta, un cuaderno, reflexionar sobre mis actitudes en la mañana, sacar un tiempo a esta tarea. Si ustedes consideran que es importante tener una pensión, pues sepan que cuando se van a morir lo único que se llevan fue lo que aprendieron al sentarse a meditar sobre ustedes mismos. La pensión se queda acá. Y a veces nos dan solamente una partecita muy pequeña de lo que pudimos aportar. ¿Ah? O larga, lo que sea. O no nos lleva o se la roba el político. En Colombia les ha pasado muchas veces que se roban las pensiones y no les dan la pensión a los viejitos. Entonces, claro. Claro. Entonces, eso pasa. Entonces, la muerte reflexiva es como echar una monedita a la verdadera pensión, porque nos vamos a llevar esa sabiduría. Y eso genera un antes y un después. Si ustedes comprenden algo de la vida, ya no son los mismos. Ya no hay vuelta atrás. Algo murió en mí, ya no puedo volver a ser el mismo. Eso es muy valioso. Esta es la muerte psicológica. Y la última muerte que quedó sin reflexionar era la muerte segunda, de la cual solamente vamos a hablar en un principio. Es el descenso indeseable a mundos inferiores o a los infiernos. Es crudo a veces reflexionar sobre algo de lo cual hoy en día hay mucho escepticismo, que es el infierno. ¿Cómo puede existir mundos donde el patrón sea la penalidad y el dolor? ¿Cómo Dios creó eso? Se preguntan muchos. También hay una frase que dice: el infierno está vacío porque los demonios están aquí. Es que para ver el infierno no hay que ir debajo de la tierra. Hay que darnos cuenta que ahorita en este momento están bombardeando ciudades. Y mientras nosotros estamos aquí viendo la novela, hay niños que están muriendo de hambre por falta de un poco de arroz.
Y no es el arroz, es la desidia, porque hay políticos que saben que eso está pasando, que lo permiten, que lo toleran. Y si ustedes pudieran ver la maldad de este mundo, empezarían a llorar, porque la maldad que rige el mundo es indescifrable, indescriptible, y es por esa maldad que existen estos mundos. Cuando morimos, entonces hay una separación, y lo bueno se va para un lado y lo malo se va para otro. No es que haya un castigo. Los rudos se van para donde están los rudos. Si ustedes agarran un cerdo y lo ponen en un lugar limpio y le limpian un terreno, ¿qué va a hacer el cerdo? ¿Será que se va a quedar con el terreno limpio? No, él se va al lugar putrefacto. Entonces nosotros debemos saber que el resultado del degeneramiento, el resultado de la maldad sin refrenamiento, de la crueldad que hay en este mundo, de la capacidad que tiene un hombre de hacer atrocidades a otro hombre, a conciencia, que no es necesario ponernos acá a describir atrocidades que hay, es lo que da origen a este lugar al que se cae por afinidad y no como un castigo. Nosotros tenemos entonces un potencial en nuestro interior, y ese potencial se cultiva, el potencial de despertar lo superior o lo inferior. Cuando una persona mata a otra persona, yo alguna vez leí libros sobre los sicarios y decían que lo más difícil es el primer muerto, porque obviamente la conciencia es muy sensible a eso. Imagínense ustedes ver morir a otra persona y saber que le han arrebatado a un padre, a una familia, todo eso, todo lo que implica la muerte de una persona. Y con el tiempo esos sicarios van diciendo que se acostumbran, eso ya se vuelve como el pan de cada día, se vuelven insensibles, y eso pasa con la maldad. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a la maldad, tenemos que bajar a los infiernos y allí pasar por un penoso proceso de limpieza, porque la esencia no pertenece al ego. Entonces el ego tiene que ser desintegrado y expiar esa deuda kármica a través del dolor. En nosotros está la maldad y está la bondad. Cualquiera de las cosas que nosotros alimentemos nos va a llevar por un camino. Es decir, que nosotros elegimos vivir en un cielo o en un infierno, no después de la muerte solamente, sino aquí en la tierra. Porque la persona mala vive acá con un infierno, es agresiva, es violenta, es soberbia. Sobre esto entonces decía el Maestro Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Todas las religiones han hablado de estos mundos y también han hablado de los mundos de la bienaventuranza. Lo que nosotros debemos saber es que la muerte es ese cambio que nos va a llevar a ser buenos y a ser malos. Nosotros elegimos el camino, pero para eso tenemos que morir conscientemente o dejar que la muerte nos lleve por caminos insospechados que no sabemos. Entonces tenemos muchas clases de muerte, espero que esto lo reflexionen en su vida cotidiana. Y esto pues va a producir un despertar muy profundo. ¿Qué preguntas quedan?